Esta es la sesión número 128 desde los inicios de Mirada al Mundo y es la octava de este curso. En la página de Mirada al Mundo hay información sobre todas las sesiones realizadas hasta el momento. En el canal de YouTube, Miradas al Mundo y Paz UGR, están publicadas las grabaciones de algunas de las sesiones de los últimos cursos y también de todas las sesiones que ha habido hasta ahora en este curso. La sesión de hoy se organiza en el marco de la campaña global sobre gastos militares, de la que se hablará en la intervención del segundo ponente. Como sabéis, la sesión es una mesa redonda que tiene el título de El precio de la guerra, gastos militares globales y alternativas desde la resistencia civil. Aunque en la difusión del acto hay otro orden, el orden va a ser ligeramente distinto. Va a intervenir en primer lugar Chloé Müller-Water, que es investigadora del Centro de Estudios por la Paz. Ella es doctora en Cultura de Paz por el programa de doctorado de Ciencias Sociales de la UGR y realizó el máster en Estudios de Paz, Conflicto y Desarrollo en la Universidad Jaime I de Castellón. Sus líneas de investigación son gasto militar, seguridad y defensa, militarismo y crisis climática. Su intervención tiene el título de Últimas tendencias del gasto militar mundial, vínculos entre militarismo y crisis medioambiental. En segundo lugar va a intervenir Quique Sánchez Ochoa, que es también investigador del Centro de Estudios por la Paz. Él es licenciado en Ciencias Políticas y máster en Estudios Internacionales de Paz, Conflicto y Desarrollo. Se dedica fundamentalmente al activismo y a la investigación en temas de paz, gasto militar y justicia climática. Como os decía, él va a realizar una presentación de la campaña global sobre el gasto militar. Él es el responsable dentro del centro de LAS y coordinador a nivel estatal de la campaña. En tercer lugar, va a intervenir Diego Checa Hidalgo, que es profesor del Departamento de Historia Contemporánea de la UGR, en la que es coordinador del grado en Historia. Es miembro del Instituto de la Paz y los Conflictos, actualmente es su secretario, es también director de la revista de Paz y Conflictos y se ha especializado en el estudio de la teoría y la práctica de la acción no violenta y de la gestión internacional de conflictos desde la perspectiva de la historia contemporánea, de las relaciones internacionales y de la investigación para la paz. Su intervención tiene el título de Alternativas a la guerra desde la resistencia civil no violenta. Como he comentado antes, este espacio trata de analizar, reflexionar y debatir sobre conflictos sociales relevantes en el marco de la construcción de la paz, entendida esta en un sentido muy amplio. A mí hay un modo abreviado que me gusta emplear para caracterizar la paz, que sería hablar de un proceso que nunca acabará, en el que se intentan ir creando condiciones que permitan una vida digna para todas y todos en el único lugar que tenemos, que es este planeta Tierra. Con este objetivo en mente y con el trasfondo de una guerra que está teniendo lugar en el corazón de Europa desde hace más de un año, aunque no debemos olvidar que en el mundo hay además de este más de 30 conflictos armados, guerra, como decía, que está sirviendo para justificar ante la opinión pública por parte de ciertos actores muy poderosos la revitalización de bloques militares, en particular de la OTAN, y de un gran aumento de los gastos militares a nivel global, pero también en Europa y en España. Todo ello, a su vez, en el marco de los graves y muy preocupantes retos que ya teníamos mucho antes de comenzar esta guerra. Me refiero a la emergencia climática, al agotamiento de recursos energéticos no renovables y de otros recursos, a la pérdida de biodiversidad, a las desigualdades insultantes, a la pobreza extrema, a las necesidades humanas básicas sin satisfacer de una parte muy importante de la población mundial y que se lleva a la tumba a decenas de miles de personas diariamente por causas evitables, y podríamos continuar. Retos para hacer frente a los cuales necesitaríamos de la cooperación internacional y de la creación y consolidación de instancias de gobernanza global realmente efectivas y promotoras del cumplimiento de los derechos humanos, en suma, de una reorientación de las prioridades a nivel mundial, poniendo la construcción de la paz, entendida en el sentido amplio que he comentado antes, en un lugar preferente. Sin embargo, el escenario promovido por esta guerra, con entre otras consecuencias
como comentaba, de un gran aumento de gastos militares y la cristalización probablemente de nuevos bloques militares, OTAN, Unión Europea por un lado y por otro quizás China, Rusia, todo ello puede suponer un retroceso de decenios, tiempo, por otro lado, del que no disponemos para hacer frente a los retos a los que me he referido antes. Sobre algunas de estas cuestiones y problemáticas vamos a hablar y debatir en esta sesión. ¿Cuál es el precio de la guerra, del militarismo, del rearme? Y exploraremos si hay alternativas a los mismos en el marco de los retos que tenemos como humanidad, si queremos contribuir a la construcción de la paz entendida en el sentido amplio al que me he referido antes. Estoy acabando. Quiero agradecer públicamente a los ponentes su receptividad a la propuesta para participar en este espacio y su generosidad al participar altruistamente. A continuación van a intervenir los ponentes durante unos 15-20 minutos como mucho cada uno y después pasaremos al debate con el público asistente a través del chat. Desde ya podéis realizar consideraciones y preguntas a través del mismo que comentarán o responderán los ponentes en el tiempo dedicado al debate. La idea es finalizarlo más tarde de las 8:15, 8:30, como mucho. Por favor, vuelvo a recordar, silenciar vuestros micros y desactivar vuestras cámaras. Muchas gracias y le paso la palabra a Chloé Meulewater. Chloé, cuando quiera. Muchísimas gracias, Jesús, y gracias por tu introducción y sobre todo por dejarnos este espacio para hablar de temas tan importantes y preocupantes como de los que vamos a hablar hoy. Esperamos también algún tipo de esperanza, ¿no? Desde las alternativas. Y, en fin, es un placer poder compartir este espacio con todas y todos los asistentes de hoy. Así que muchísimas gracias. Si te parece, voy a compartir mi pantalla porque, preparé una pequeña presentación, ¿no? Ya que voy a hablar de las últimas tendencias en el gasto militar mundial. Será más cómodo con algunos gráficos, así que vamos allá. Bien, pues si no me he equivocado, creo que en unos segundos se debería de ver la presentación. ¿Sí? Vale. Ahora sí, ahora sí. Perfecto. Pues entonces, como os comentaba, voy a hablar primero de los últimos datos sobre gastos militares que ha publicado el CIPRI hace unas pocas semanas. El CIPRI, que es un instituto de paz internacionalmente reconocido, que cada año proporciona pues estos nuevos datos que nos permiten a las investigadoras, ¿no? Valorar en qué medida avanza o retrocede el militarismo en el mundo. Y en una segunda parte de la presentación hablaré también de los vínculos entre el militarismo y la crisis medioambiental, porque veremos que es un tema un tema central en la campaña RECOMS, lo comentará más adelante Quique, y un tema del que bien poco se habla realmente. Entonces, estos nuevos datos que ha publicado el CIPRI, si bien no nos sorprenden, porque en el contexto actual de la guerra en Ucrania, creo que nos esperábamos todas, ¿no? Aumentos del gasto militar global, no nos sorprenden, pero sí nos preocupan porque alcanzamos un nuevo máximo histórico de 2,24 billones de dólares. Esta cifra es una cifra astronómica. Una cifra que, como veremos, aumenta año tras año, y una cifra que se explica este año concretamente por la situación de la guerra en Ucrania y también por las tensiones en Asia Oriental que, junto con la guerra en Ucrania impulsan ese nuevo aumento del gasto militar global hasta alcanzar ese nuevo máximo histórico.
En esta diapositiva podemos ver la evolución de los gastos militares globales desde el año 88 hasta el año 2022 y como podéis observar, desde el año 99 los gastos militares globales van aumentando de forma considerable, han superado ya el pico de la Guerra Fría, ¿no? Y si bien entre los años 2010 y 2014 disminuyeron un poco los gastos militares globales debido a la crisis económica en esos años, desde el año 2015 los gastos militares globales están aumentando de forma continua. Y bueno, podemos destacar otros datos del último informe del CIPRI, y es que el aumento de este año es el mayor incremento interanual en 30 años. Es un aumento de 3,7%, lo cual es realmente bueno, un dato muy importante. En la infografía que os presento, una infografía de la campaña RECOMS, nos llaman la atención también otros datos, específicamente el dato de Ucrania, que como veis aumenta su gasto militar un 640%. De hecho, bueno, pues no hay espacio suficiente en la infografía para reflejar la magnitud de ese aumento, ¿no? Nos iríamos muchísimo hacia la derecha, y es que realmente se trata del mayor incremento del gasto militar de un país en un solo año jamás registrado. Este aumento también, bueno, el gasto militar de Ucrania, perdón, en 2022 representa también el 34% de su PIB, ¿no? Es decir, la cantidad de recursos económicos que está dedicando ese país a su presupuesto militar. Nos llaman también la atención otros datos, como el dato de Arabia Saudí, que aumenta su gasto militar un 16%, mientras en años anteriores ese país estaba disminuyendo su gasto militar, ¿no? Bueno, pues en 2022 lo aumenta en una proporción considerable. Rusia también aumenta evidentemente considerablemente su presupuesto militar, un 9,2%. España, como veis, en la posición 16 de este ranking mundial 2022, aumenta su presupuesto militar un 7,3%. No, realmente, bueno, lo que podemos observar es que los estados, los principales gastadores militares, aumentan principalmente su gasto militar, ¿no? Tan solo Corea del Sur, Italia e Israel lo disminuyen. Lo que sí podemos decir es que los equilibrios permanecen más o menos iguales, es decir, que los estados que más gastan permanecen Estados Unidos, China y Rusia, con respectivamente un 39%, 13% y 3,9% de los gastos militares globales. Esas cifras muestran también que Estados Unidos triplica el gasto de China y es 12 veces mayor que el gasto militar de Rusia. Es decir, que Estados Unidos permanece la principal potencia militar del mundo. Vemos también que, bueno, que la OTAN, ¿no? El gasto militar del conjunto de los Estados miembros de la OTAN supera la mitad de los gastos militares mundiales, con un 55% del total, ¿no? Bueno, y eso, como podéis observar aquí en el disco de la derecha, ¿no? Principalmente debido al presupuesto militar de Estados Unidos, ¿no? Es decir, que la OTAN es desde lejos la principal fuerza militar del mundo. Bien, pues vamos a hablar, ahora vamos a
hablar más específicamente de los datos de algunas regiones del mundo, en particular el gasto europeo, que como podéis ver también en esta infografía, ese gasto europeo aumentó un 13% en 2022, lo cual representa el mayor incremento interanual de la región desde la Guerra Fría. En Europa del Este ese aumento representa, de hecho, un 58%. Eso debido, pues, evidentemente, al presupuesto militar de Rusia y al presupuesto militar de Ucrania. Pero otros países incrementan también sensiblemente su gasto militar, como Finlandia, Lituania o Polonia, y lo entendemos evidentemente también por su posición en el mapa, ¿no? Por su cercanía con Rusia. Lo que nos muestra también esa infografía es que la región de Europa supera en la actualidad a China en el volumen de gasto militar, ¿no? Y si desglosamos un poco y vamos a ver el presupuesto militar de los miembros de la Unión Europea, pues estaríamos justo por debajo del presupuesto de China. Por tanto, podemos decir que Europa pasa del soft power, ¿no? Que tenía hasta hace unos años hacia un hard power, es decir, que apuesta cada vez más por ser un actor militar relevante en el mundo. Lo podemos apreciar también con esta infografía, ¿no? El presupuesto militar de la Unión Europea aumentó un 183% en 2022, ¿no? Y bueno, pues tenemos aquí el detalle del presupuesto del Fondo Europeo de Paz, ¿no? Con una ayuda a Ucrania que se estima en más de 3.000 millones de euros. Bueno, pues vemos la medida en la que la Unión Europea apuesta cada vez por ser un actor militar relevante en el escenario mundial. Pero otra región nos preocupa también, y esa región es la de Asia-Oceanía. Es la región que en 2022 más aumenta su gasto militar. De hecho, el gasto militar aumentó un 45% desde 2013. Y eso principalmente debido al gasto de China, evidentemente, ¿no? China es el segundo gastador militar mundial que ha ido aumentando su presupuesto militar durante 28 años consecutivos. No hubo ni un solo año en el que China disminuyó su presupuesto militar desde hace 28 años. Pero tal vez lo que más nos llama la atención en referencia a esa región, ¿no? Es el caso de Japón. Porque Japón abandona desde 2022 su política de autodefensa con una nueva estrategia de seguridad nacional que apuesta por el aumento de sus capacidades militares, ¿no? Y bueno, pues es una nueva estrategia que desarrolla Japón en respuesta a las amenazas percibidas desde China, Corea del Norte y Rusia. Y si no me equivoco, pues en este año Japón aumentó en más de 5%, creo, su presupuesto militar y bueno, pues se posicionará también como pues un nuevo actor también militarista de la región. Bien, pues vamos a ver algunos datos que se refieren a la guerra en Ucrania, ¿no? Y bueno, volviendo de alguna forma al aumento de Estados Unidos este año, este aumento se puede explicar también por la ayuda militar financiera que proporciona Estados Unidos a Ucrania. Esa ayuda militar financiera
se estima en un 19.900 millones de dólares, que es la mayor cantidad de ayuda militar otorgada por cualquier país a un solo beneficiario. Este dato también pues, nos alarma, ¿no? y llama la atención y refleja bueno, pues, el contexto en el que nos encontramos con bueno, Ucrania siendo ayudada financieramente por Estados Unidos, por la Unión Europea, ¿no? Y bueno, evidentemente nos llama también la atención el hecho de que la ayuda militar dobla la ayuda humanitaria recibida por el país, ¿no? Esto también es un reflejo de que bueno, pues todavía no nos encontramos en una situación en la que se parece privilegiar una salida diplomática a la guerra, sino que bueno, pues es evidente que es la vía bélica la que goza del mayor apoyo internacional. Y bueno, pues ¿cuáles son los otros impactos de la guerra en Ucrania, ¿no? Bueno, pues varios estados, varios gobiernos han aprobado planos plurianuales para aumentar su gasto militar, lo cual nos permite decir desde ya que el gasto militar en Europa Central y Occidental seguirá aumentando en los próximos años. También, bueno, pues hay una, bueno, cuando pensamos, ¿no? ¿Quién estará ganando la guerra? ¿Quién va a ganar la guerra? Pues hay un actor que gana evidentemente la guerra, es la industria armamentística, ¿no? La industria tiene unos beneficios millonarios desde el inicio de la guerra, y en esta infografía pues podemos ver que las principales industrias armamentísticas del mundo han aumentado sus beneficios en 2022, ¿no? Unas empresas que se ubican principalmente en Estados Unidos, pero también en Reino Unido, en Italia, Francia y Países Bajos. Bien, pues quería terminar, ¿no? esta parte de la presentación enseñando, bueno, pues digamos, la conclusión de mi tesis doctoral, ¿no? Que, bueno, de hecho, resulta un poco curioso resumir toda una investigación de varios años en una diapositiva, pero bueno, así las cosas. También está bien poder resumir. Bueno, pues en esa investigación utilicé datos globales, ¿no? Sobre gasto militar, transferencias de armas y conflictos armados, y mediante estadísticas, bueno, pues estudios empíricos, ¿no? Traté de ver la medida en la que el gasto militar influía en las importaciones, exportaciones de armas y en los conflictos armados, ¿no? Y bueno, pues lo que muestran los resultados de los análisis es una conclusión realmente bastante evidente, ¿no? Cuanto más gasto militar, más armas, y cuanto más gasto militar y más armas, más conflictos armados, ¿no? Bueno, pues parece una conclusión bastante de cajón, pero lo muestran también pues, los datos globales desde pues, los años 60, si no me equivoco, hasta el año 2019, ¿no? Y bueno, pues estos datos que nos invitan a concluir a la luz de los datos del CIPRI que os acabo de presentar. Bueno, pues es que si los gastos militares están aumentando, podemos decir desde ya que con toda probabilidad aumentarán las importaciones y exportaciones de armas, y aumentarán también los conflictos armados en el mundo en los años próximos, ¿no? Bien, habrán, bueno, pueden
producir nuevos conflictos armados, bien se puede perpetuar en guerras, ¿no? Y bueno, pues todo apunta a que la guerra de Ucrania pues, no terminará mañana, ¿no? También, bueno, las principales conclusiones de esa investigación era que era también, y realmente todavía más importante, que menores niveles de militarización se asocian con menores niveles de violencia y con más seguridad. Y ahí, bueno, pues nos encontramos con los datos de distintas regiones, ¿no? Pues Europa aumenta su gasto militar, bueno, pues podemos decir desde ya que con toda probabilidad pueden aumentar los niveles de violencia y disminuir la seguridad en la región, ¿no? Pero otras regiones del mundo no muestran ese patrón y son regiones de las que tal vez podemos aprender un poco más. Y pienso en América Latina y el Caribe, ¿no? Que es una región que realmente va disminuyendo sus gastos militares. Es una región que también está poco implicada en conflictos armados internacionales, ¿no? Aquello no quiere decir que en la región no se pueda producir violencia armada también, pero en lo que se refiere a la participación en conflictos armados, pues América Latina es un actor que parece apostar por otro tipo de seguridad y por una seguridad menos militarizada, ¿no? Entonces, bueno, pues nos podemos preguntar a la luz de los datos que os presentaba, pues ¿tiene futuro el multilateralismo? Como sabréis, China se está presentando como un actor que podría mediar en el conflicto, ¿no? Pero como os comentaba antes, pues China es un actor tremendamente militarizado y un actor autoritario también, ¿no? Pero también recientemente hemos visto como Lula, el nuevo presidente de Brasil, ¿no? Hacía también una apuesta por una salida diplomática al conflicto en Ucrania. Y bueno, lo cierto es que la vía latinoamericana encabezada por Brasil, que va reduciendo sus gastos militares, pues podría representar una opción de seguridad diferente, ¿no? Bien, pues pasamos a la segunda parte de la exposición, ¿no? Y el caso, y de nuevo, esa no es ninguna noticia para nadie, no solo crecen los gastos militares mundiales, pero también crecen las emisiones de CO2 y se profundiza la emergencia climática. Y bueno, pues cuando pensamos en el vínculo entre el militarismo y el medio ambiente, ¿no? Y la crisis climática, podríamos pensar a veces que se trata realmente, bueno, aquí tenemos, ¿no? el gráfico que muestra cómo va aumentando la temperatura media mundial desde la época preindustrial, ¿no? Bueno, pues cuando pensamos en ese vínculo entre la crisis climática y el militarismo, hablamos realmente del elefante en la habitación, porque es un tema del que no se habla, un tema al que tal vez no queremos mirar, ¿no? Un tema sobre todo del que tenemos muy pocos datos y poca información. Y esa, desde luego, no es ninguna casualidad. El caso es que realmente ningún gobierno está obligado a informar sobre sus emisiones de gases con efecto invernadero militares. ¿Y eso de dónde viene? Bueno, pues remonta al 97, cuando el protocolo de Kioto, cuando las emisiones de CO2 militares fueron explícitamente excluidas del tratado, ¿no? Y eso a petición de Estados Unidos. Y si bien en 2015, en el Acuerdo de París, se eliminó la exención militar, se dejó la notificación de las emisiones militares como voluntaria.
Y bueno, pues, ¿qué pasa cuando se deja una cuestión a discreción de los estados, ¿no? Bueno, pues que no reportan específicamente sus emisiones de CO2 militares y, de hecho, tampoco existe la categoría en los informes, en todas las categorías, ¿no?, que tiene el IPCC para, que diferencia entre sectores, industrias, etcétera. Sin embargo, sí podemos hablar de una huella medioambiental militar, y esa huella medioambiental estaría conformada pues, por tres dimensiones, ¿no? Primero tendríamos las emisiones de gases con efecto invernadero, y en este caso pues, pensamos evidentemente a la cantidad de combustible que necesitan los vehículos militares, especialmente los aviones, ¿no? Si no me equivoco, un F-35 consume más de 5.000 litros de gasolina en una hora de vuelo, es decir, ¿no? Pero también esa huella medioambiental militar se conforma por los restos tóxicos de la guerra, ¿vale? Es decir, pues todos los tóxicos que se quedan en el aire, en las aguas y en las tierras. Eso es especialmente llamativo cuando hablamos de bases militares, ¿no? Donde el uso de las armas de una forma continua en el tiempo y en el mismo espacio, pues produce una presión muy importante sobre los ecosistemas. Se sabe también, por ejemplo, que todavía existen en Europa trazas de TNT de la Segunda Guerra Mundial donde fueron los campos de batalla, ¿no? Y la huella medioambiental militar también incluye los daños a los ecosistemas, eso pues debido a las operaciones terrestres, navales y aéreas, y eso creo que es muy llamativo cuando pensamos en ensayos nucleares, por ejemplo, ¿no?, que destruyen toda vida a su alrededor. Y bueno, pues si decimos unas palabras más sobre las emisiones de CO2 militares, pues una estimación sería que esas emisiones representan entre un 5 y un 6% de las emisiones globales, ¿no? Y aquello es realmente más que el transporte aéreo comercial y el transporte por buques de contenedores. Es decir, que realmente, bueno, pues es una proporción bastante grande de los gastos de las emisiones globales de CO2, ¿no? Lo que hemos visto también es que la huella ecológica militar se relaciona con todas las etapas del ciclo económico militar. ¿Qué es el ciclo económico militar? Bueno, pues es una teoría que hemos elaborado desde el Centro de Estudios por la Paz, que explica el proceso de militarización de la sociedad, empezando con los gastos militares, siguiendo con la I+D militar, la industria armamentística, el comercio de armas, esas tres etapas también relacionadas con las instituciones financieras, y que lleva al uso de las armas en escenarios de conflictos armados y por tanto legitima, digamos, aprobar año tras año nuevos presupuestos públicos de defensa, por lo cual entraríamos en una nueva vuelta del ciclo, ¿no? Y bueno, pues vemos cómo cada una de esas etapas se relaciona con la huella ecológica militar, sea por las emisiones de gases con efecto invernadero, sea por los restos tóxicos de la guerra o por los daños a los ecosistemas. Sería demasiado explicar cada una de esas etapas, pero creo que nos podemos hacer una idea, ¿no?, realmente del alcance de la huella ecológica militar.
Y bueno, pues una última infografía que os quería presentar también de la campaña GECOMS de este año, que llama la atención, ¿no? Y que pone un poco en relación los datos que os he presentado al inicio con esa cuestión del vínculo entre militarismo y crisis climática. Y es que el aumento del 3,7% de los gastos militares este año en comparación con 2021, ¿no?, es superior al total del objetivo anual de financiación climática de Naciones Unidas. ¿Vale? Está bien ilustrado aquí. Por lo cual, bueno, pues podemos decir que realmente la lucha para mitigar los efectos del cambio climático es realmente una voluntad política y los datos de nuevo nos muestran cómo las prioridades internacionales no se encuentran en luchar por, como bien decías, Jesús, ¿no?, por este planeta Tierra, que es nuestro hogar, que es el único hogar que tenemos, y a cambio, bueno, pues parece ser que el mundo apuesta más bien por una solución bélica a un conflicto que pase lo que pase, ¿no?, pues, muy posiblemente terminará con un tratado de paz, ¿no? No sé si este año, el siguiente o qué año podrá ser, ¿no? Pero que mientras la apuesta actual es la vía bélica. Eso muestra pues el orden de prioridades que tienen pues las élites y bueno, pues es realmente alarmante cuando sabemos que el cambio climático sí es una amenaza existencial realmente a la que tenemos que dedicar los recursos económicos necesarios bueno, pues para afrontarla, ¿no? Así que, resumiendo, la militarización del mundo se está acelerando, los gastos militares suben, las exportaciones de armas con datos del año pasado, pero bueno, sabemos que este año también van a seguir subiendo, las exportaciones de armas suben, a la luz también de la investigación empírica que realicé, que os comenté antes, pues podemos anticipar que posiblemente se producirán más conflictos armados o se perpetuarán los conflictos armados en el mundo en los próximos años, pero también podemos anticipar que el impacto militar sobre la crisis climática será todavía mayor, ¿no? Así que, bueno, pues mucho me temo que no tenía datos muy esperanzadores que presentar hoy en Miradas al Mundo, pero bueno, realmente esos son los datos que tenemos y nos invitan bueno, pues a seguir luchando por proponer pues otras formas otro paradigma de seguridad, ¿no?, en el que bueno, pues como humanidad tengamos mejor futuro. Creo que hasta aquí lo que os quería comentar. No sé si me ha pasado mucho de tiempo, espero que no. Hola, muchas gracias, Chloe. Bueno, eso, como te has pasado, pues como vamos a ver, 13 minutos de más, ¿no? Pero eso no tiene importancia. No, digo, los 20 minutos más 13 que habíamos dicho. Ostras, pues he Sí, doblado el pero no te tiempo, madre preocupes, la mía. verdad que ha sido una exposición muy, muy documentada, ¿vale? Nada, Bueno, esto es cuestión de ejercitarse, vale, pero vale. muchas gracias. Gracias a Nada, no ti. hay problema. Bueno, nada, luego en el debate hay ya preguntas que se están planteando a raíz de tu exposición y yo creo que podemos pasar, ¿no?, a la intervención de Quique Sánchez. Quique, cuando quieras. Vale, gracias, Jesús. Y gracias, Chloe, que ha hecho la parte más farragosa de presentar los datos y bueno, intentaré construir sobre eso y que veamos también alguna alternativa. Y luego Diego seguro que
que nos deja con mejor sabor de boca. O bueno, te pongo todo el papelón a ti, Diego. con algo más constructivo, al menos. Os voy a compartir también pantalla. Un segundín. A ver. ¿Veis en pantalla completa ahora? ¿Estáis viendo lo mismo que yo? Sí, se ve la pantalla. Vale, muchas gracias. Vale, pues nada, yo vengo a presentar la campaña global sobre gasto militar, que es una iniciativa del IPB, que desde hace 5 años gestionamos desde el Centre de l'As, como una entidad parte del International Peace Bureau. Y bueno, es una campaña que intenta poner el foco sobre los presupuestos militares y sobre, como decía Chloe, sobre ese elefante en la habitación que no nos deja ver ni enfrentar otros problemas y otras emergencias que tenemos en este momento, si no es por una vía militar, ¿no? Chloe ha mencionado ya el ciclo económico militar, pero me parecía interesante también comenzar desde aquí para que veamos claramente cómo el gasto militar es uno de los 2 puntos donde se inyecta dinero al ciclo armamentista, al ciclo económico militar. Es uno de los puntos en los que se financia la guerra a través de los estados. Y podemos entenderlo como el origen, ¿no?, de esta espiral belicista. El otro punto de financiación privado sería el de bancos y fondos de inversión. Y bueno, por explicar un poquito el argumentario que utilizamos en la campaña y también en el Centre de l'As, lanzar algunas ideas de por qué cuestionamos el gasto militar, ¿no? En primer lugar, porque entendemos que, como he dicho, alimenta esa carrera armamentista y la progresiva militarización que, como sabemos, como nos han enseñado la historia ya demasiadas veces, no puede terminar en la paz, sino en máximas guerras. Por mucho que nos digan lo contrario, porque a veces, bueno, aquel dicho romano del si vis pacem para bellum sigue estando muy vivo en nuestros líderes políticos y tristemente tenemos la obligación de seguir cuestionándolo. También porque entendemos que ese otro argumento que se utiliza mucho desde el complejo militar industrial y desde la clase política de la disuasión, ¿no?, de la necesidad de tener momentos para disuadir a nuestros vecinos y rivales, también es un modelo que consideramos que está obsoleto. El uso de la fuerza o la amenaza de esta, ¿no?, o la amenaza incluso de la destrucción mutua asegurada, esto que suponen las armas nucleares, ¿no?, como ejemplo más extremo del militarismo, es un modelo que tenemos que cuestionar. Y aquí hago un pequeño inciso para utilizar una analogía que me parece muy, muy reveladora, que es la de la violencia armada, la violencia de las armas en Estados Unidos. Cuando vemos, hace 2 días de hecho hubo una masacre, creo que en Texas, con un arma de asalto, con un rifle de asalto, y tristemente creo que ya son casi 200 los tiroteos masivos que hemos visto en Estados Unidos. Y creo que es importante que pongamos, que pensemos en la situación que tienen ahí, porque visto desde fuera siempre estamos de acuerdo en que el problema que tienen en este país es que tienen demasiadas armas, ¿no?, que es demasiado fácil conseguir un arma de asalto y conseguir una pistola y por eso tienen tantísimos muertos cada año. Sin embargo, cuando pensamos en el modelo internacional, en la arquitectura internacional a nivel de países y estados, no somos capaces de ver que más armas no nos garantizan más seguridad. Entonces, bueno, igual que en Estados Unidos cualquiera considera que su vecino es una amenaza y que tiene que tener una pistola debajo de la almohada y 4 rifles en un armario, nosotros a nivel de país, a nivel de Estado, también deberíamos pensar que la manera de relacionarnos con nuestro vecino y la manera de sentirnos seguras respecto a él no es con más armas, sino con otras herramientas en las que bueno, ya iremos entrando a lo largo de la charla. Por otro lado, advertir de lo que, o sea, pensar un momentín en la advertencia que ya hizo Eisenhower, que no era precisamente un pacifista y que ya hablaba y advertía de que los intereses que tiene el complejo militar industrial son diferentes a los de la ciudadanía y que pueden convertirse en algo irrefrenable, ¿no? Y que su necesidad y su adicción a la guerra pues nos puede llevar a esta espiral que estamos viendo, ¿no? Y que también en el caso de Estados Unidos es quizás el más paradigmático. Luego también respecto a las doctrinas de seguridad nacional, tristemente en la mayoría de países son bastante similares, ¿no? Y identifican una serie de amenazas
a las que pretenden dar solución por la vía militar. Entonces, es relevante que tengamos en cuenta que de las amenazas que se identifican, como por ejemplo una invasión o algo similar, en el caso de España y en el caso de la Unión Europea, debería ser algo que no consideremos ya posible, ¿no? Yo sé que a nivel de España hay mucha gente preocupada por Marruecos, pero creo que a poco que se estudie un poco de táctica militar y de cómo están las fuerzas entre ambos países, considerar una invasión es bastante ridículo. Pero luego las otras amenazas que también identifica, como son ciberataques, terrorismo, crimen organizado, es evidente que no se pueden solucionar por la vía militar. Y volviendo a Estados Unidos, creo que es evidente que la guerra contra el terror ha sido un fracaso estrepitoso, no solo para Estados Unidos, que también ha tenido que salir de los países en los que ha entrado sin ningún objetivo conseguido, sino, por supuesto, por la masacre y el total destrozo que ha conseguido en países del Oriente Medio, ¿no? Y si hablamos de crimen organizado, también es interesante que pensemos en la guerra contra la droga, que es otro ejemplo de cómo la vía militar y cómo la vía de la fuerza, en este caso más bien, la vía policial, no consigue los resultados que promete. Y por otro lado, respecto a amenazas que identifica, que no deberían ser amenazas, sino que son verdaderamente emergencias, tenemos que tener muy en mente que no deberían estar en la doctrina de seguridad nacional y que no se deben solucionar por la vía militar. Con esto me refiero a migraciones, a cambio climático y pandemias, que tristemente también vemos que tienen cada vez más una respuesta militar. Saltando a otra razón por la que cuestionamos el gasto militar, consideramos que el coste de oportunidad es inmenso. Como ya ha explicado Chloe, gastarnos 2 billones de dólares al año en armas y ejércitos es un despilfarro que no nos podemos permitir porque lo que estamos gastando en ello, estamos dejando de gastar en servicios públicos, en estado de bienestar, en luchar contra el cambio climático, en justicia global, ¿no? Y estamos perdiéndonos esos dividendos de paz que hace ya décadas que podríamos haber conseguido, ¿no? Por último, me parece importante que tengamos en cuenta que la vía militar y el creciente militarismo supone una desconfianza entre países cada vez mayor y también en los mecanismos que nos hemos dotado, como son las Naciones Unidas, ¿no? Con los que podríamos resolver las disputas de forma pacífica y que podrían velar por un desarme efectivo, ¿no? Como está en su carta fundacional. Por último, y vinculando un poco también a otras investigaciones y a cosas que ha mencionado Chloe, de hecho yo creo que este cuadro lo he sacado de un informe de Chloe y Pere Brunet. Es interesante que tengamos en cuenta cómo el gasto militar causa, exacerba y perpetúa emergencias y tensiones de nuestra era. Y esto lo hace al sostener las estructuras de poder actuales, ¿no? Si tenemos en cuenta la conexión entre el poder financiero, el complejo militar industrial y las corporaciones extractivistas, si entendemos cómo están relacionadas entre ellas y cómo se apoyan mutuamente, es fácil entender cómo el status quo es muy difícil de cambiar, ¿no? Y cómo las crisis que tenemos también a nivel de desigualdad y de violencias norte-sur son imposibles de atajar mientras no pongamos en duda este triángulo de poder. Por supuesto, esta militarización sostiene unos niveles de violencia y de desigualdad dentro y entre los países cada vez mayores, porque también, como lo ha explicado muy bien, hay una destrucción medioambiental evidente de la biosfera y de los sistemas de soporte de la vida. Y, como he dicho, vemos también la respuesta a crisis como la de la COVID, como a las migraciones y personas refugiadas, o incluso, volviendo una vez más a Estados Unidos, si me lo permitís, a las protestas sociales, ¿no? Que allí vemos como la conexión entre las Fuerzas Armadas y las fuerzas policiales es cada vez más fuerte. Hay incluso trasvase de armamentos y de tácticas entre ellas, y vemos una respuesta cada vez más militarizada de las protestas sociales, ¿no? Y eso es algo que tenemos que pensar, no solamente es a nivel externo, que nos tiene que preocupar la militarización de nuestro país, sino también a nivel interno. Por supuesto, en países que no son democráticos, esta tendencia es aún más evidente. Y por último, pero no menos importante, es evidente que deberíamos estar en contra del gasto militar por razones éticas y humanitarias. Rápidamente, por volver a esa dinámica norte-sur, os quería poner 4 o 5 mapas muy rápido para que entendamos cómo lo que ocurre en el norte y lo que ocurre en el sur está vinculado por diferentes niveles, ¿no? Y que seamos capaces de conectar los puntos entre diferentes violencias que provoca el sistema capitalista y que cuenta con el ejército, ¿no? como ese puño, ¿no? Hay una idea que es muy interesante en este sentido,
de Thomas Friedman, que habla de que la mano invisible del mercado no sería capaz de funcionar si no fuera por el puño invisible, que es el hard power, las 800 bases militares que tiene Estados Unidos, la tremenda militarización del planeta, que hacen que las estructuras capitalistas funcionen como funcionan, ¿no? Y aseguran el extractivismo de recursos de norte a sur. Y por marcar esta dinámica norte-sur, simplemente quedaros un poco con la distribución del gasto militar en este primer mapa. Vemos que, por supuesto, Estados Unidos es casi un 40% del total, seguida por China. Si agregáramos a la Unión Europea, sería la segunda fuerza más, o sea, la segunda potencia con más gasto militar, y después estarían Rusia, India y Arabia Saudí. Pero si miramos a los exportadores y si miramos dónde está la industria militar, también vemos que está situada especialmente en el norte. Y, sin embargo, aquí los importadores que están en rojo, importadores de armas, vemos que están en el sur. En el siguiente mapa, perdón, este mapa, vemos que los conflictos están especialmente ubicados en el sur. Y si vemos las fronteras entre países del norte y países del sur, que muchas veces están hechas para evitar que las personas que huyen de conflictos y de inestabilidad vayan al norte, pues vemos que nos encontramos la frontera sur europea, por supuesto, la entre Estados Unidos y México y algunas más. Por último, los países que más sufren las consecuencias del cambio climático vemos que están también en el sur, y los que más emiten vuelven a estar en el norte. Coincidirían con la industria, con el mayor gasto militar, con la mayor militarización. Y por no dejar a España fuera, porque aunque no sea un actor tan grande proporcionalmente, tenemos que tener en cuenta que es el 16º país que más gasta y que quiere estar y está haciendo esfuerzos por estar dentro de este grupo, ¿no?, de países poderosos militarmente. Tenemos que tener en cuenta que el crecimiento del gasto militar español está siendo muy brutal, incluso no, aunque no sorprenda a nadie, con un gobierno que se supone que es de izquierdas. Y aquí este cuadro os lo he puesto por si no conocéis un poco cómo funciona el gasto militar español, para que veáis el cálculo que hacemos en el Centre de l'As, que está basado en los criterios de la OTAN, y que nos deja ver que no solamente es el presupuesto del Ministerio de Defensa que tenemos que tener en cuenta, sino que tenemos que tener en cuenta otras partidas que son más del doble y que están escondidas en otros ministerios. Pues, aquí está el Ministerio de Interior, Ministerio de Exterior. El Ministerio de Industria es muy relevante porque también da muchas partidas a la I+D de nuevos armamentos y de lo que llamamos los programas especiales de armamento. Y por volver al tema del signo político, que veamos que no tiene que ver si gobierna PP o PSOE. La única bajada que vemos en el gasto militar tiene que ver con lo que decía Chloe antes, del momento de crisis económica, pero que la apuesta por los PEA y por los programas especiales de armamento y por la militarización de España es evidente desde al menos el año 96. Y para dejar esto muy claro, arriba hay unas estadísticas que demuestran que desde el año 1996 hasta el año 2022 el gasto militar ha aumentado un 129%, las inversiones militares un 199%, casi un 200%, la facturación de la industria militar ha aumentado un 821% y el comercio de armas un 3.012%. Es para que tengamos muy claro que hay una apuesta evidente por proteger a la industria militar y dotarla de recursos con condiciones mucho más favorables que ningún otro sector, probablemente, y con un trato de favor que probablemente tiene de forma más visible y más paradigmática la ayuda del rey emérito para conseguir tratos de acuerdos para la venta de armamentos. Esto lo digo para que tengamos en cuenta que las puertas giratorias y que la implicación del complejo militar industrial español con la clase política es muy fuerte y tenemos que ser conscientes de que cuando se aprueba un presupuesto con estas partidas militaristas se hace también por contentar a los intereses de esta industria tan potente, ¿no? Y volviendo un poco a la campaña GECOMS y también al Centre de l'As, las alternativas de gasto que nosotros identificamos las podemos englobar en dos sentidos. Por un lado, en seguridad humana, que es en contraposición a la seguridad nacional, ¿no?, a aquella idea basada en la integridad del Estado y en proteger sus estructuras de poder, pasar a un nuevo enfoque que sea la seguridad humana, que se centre en las personas, ¿no?, y bajar el nivel de la seguridad a un plano horizontal en el que tengamos en cuenta las amenazas del día a día de las personas, que pueden ser inseguridad económica, alimentaria, sanitaria, medioambiental, personal, cultural y política.
Se trata, por lo tanto, de políticas de gasto que vayan dirigidas a tener una red de seguridad y a unos servicios públicos universales y de calidad. Y, por otro lado, el gasto también tiene que estar dirigido a la seguridad común, más a un nivel internacional, que esté basada, que sea dotar de recursos a las estructuras que se basan en la diplomacia, en la transparencia y el monitoreo de los armamentos, en la mediación, el multilateralismo, en unas, quizás, Naciones Unidas refundadas que no tengan un Consejo de Seguridad con derecho a veto y que verdaderamente sean multilaterales y democráticas. También en estructuras basadas en la cooperación, quizás en los ODS, en esfuerzos por desarme y desmovilización, en ayuda humanitaria y justicia global y también, por supuesto, para entender la seguridad común entre países, dar medidas a la adaptación y mitigación de la crisis climática, que, como sabemos, sufren más los países que menos han contribuido a crearla, ¿no? A crear esta emergencia. Aquí, rápidamente, por volver al ciclo armamentista, me parece interesante que veamos que muchos de los esfuerzos que hacemos las entidades de paz y de otros sectores del tercer sector, también quien trabaja en los derechos humanos, quien trabaja en ayuda humanitaria en los lugares de conflicto, que veamos que hay maneras de frenar el ciclo armamentista, en diferentes puntos, ¿no? Y que quienes estén trabajando por una transición ecológica también pueden hacer un esfuerzo por presionar a nuestros gobiernos para que la inversión vaya hacia allí y no hacia lo militar, ¿no? No desarrollar nuevas armas. Por ejemplo, quien trabaja con la banca ética también está haciendo un esfuerzo por oponerse a la banca armada, ¿no? Que, como sabemos, es la mayoría de los bancos que financian la industria militar. Y nada, por cerrar un poco la idea de la campaña, en los últimos años hemos intentado poner el foco en cómo las emergencias globales de nuestra era lo que requieren es de un cambio de prioridades y de nuevas políticas de gasto, ¿no? Durante la pandemia nos dedicamos mucho tiempo a poner esfuerzos en visibilizar cómo los recursos que dedicamos a armamentos no estaban yendo a un lugar que estaba muy necesitado, ¿no? Como eran hospitales, como eran sanitarios, como eran todo lo que hiciera falta para hacer frente a la emergencia de COVID. Y luego, más adelante también, por ejemplo, poner en evidencia cómo invertir en el gasto militar mundial de casi 2 trillones, si hiciéramos pequeños recortes en él, nos permitiría, por ejemplo, financiar los objetivos de desarrollo sostenible o el Green New Deal europeo del que se hablaba, ¿no? de esta transición ecológica, o incluso nos podrían haber permitido con un 0,03% el Fondo de Solidaridad frente a la COVID. Y este año en particular hemos decidido poner el foco en la crisis climática, entendiendo que con esta idea del gasto, de que la guerra nos cuesta a la Tierra, poner en evidencia que los esfuerzos que dedicamos a lo militar son inversamente proporcionales a los que dedicamos a lo climático, ¿no? A la emergencia que verdaderamente debería estar requiriendo nuestra atención. Y en ese sentido hemos hecho un llamamiento que ha conseguido más de 120 organizaciones en el que intentábamos, por un lado, hacer evidente cómo el militarismo agudiza la crisis climática, ¿no? Y por otro lado, plantear que reducciones drásticas de gasto militar nos permitirían hacer inversiones que minimicen los efectos del cambio climático. Y bueno, estamos muy contentas porque hemos tenido bastantes actividades. Estas son acciones de Estados Unidos, de Corea, Reino Unido, Filipinas y bueno, también muchas acciones online y intentando cada vez tener más partners y más entidades implicadas con esta idea de que nuestras luchas están unidas no solamente por cuestionar las estructuras de poder, sino también por redirigir los recursos ya limitados que tienen los estados, ¿no? Y nada, como veo que también somos muchas aquí y no quiero entretenerme mucho más y me gustaría que poder atender algunas preguntas, lo dejo ya aquí y atiendo también comentarios y dudas que podáis tener. Dejo de presentar, a ver cómo lo hago. Muy bien, muchas gracias, Quique. Bueno, pues yo creo que vamos a pasar, ¿no?, a la tercera y última intervención, ¿vale? De Diego. Estupendo, Jesús. Muchas gracias por
por la invitación para participar en esta sesión de Miradas al Mundo. Y bueno, tanto a ti por el esfuerzo que haces para organizar estas jornadas, como al Instituto también por proporcionarnos el espacio normalmente y darnos la cobertura, ¿no? Entonces, bueno, sin más, agradecerle a mis compañeros también por sus exposiciones previas, ¿no? Porque han ido un poco, pues, planteando lo que supone para nuestras sociedades, para las personas que habitamos en este mundo y para el medio ambiente, pues el problema del gasto militar y su aumento, ¿no? Y las distintas cuestiones que ello implica. Me vais a permitir también que presente aquí, a ver si puedo presentar esto, compartir pantalla completa. Vale. Y ahora, si no me equivoco, debería de estar viéndose la presentación. ¿Veis la presentación? Sí, la vemos. Vale, estupendo. Pues fundamentalmente yo voy a partir un poco pues, de las cuestiones que ha estado planteando Quique ahora, ¿no? Es decir, cuando planteamos por alternativas no violentas al militarismo, lo hacemos por varias razones, ¿no? Entre ellas, pues porque sabemos que vivimos en un mundo donde las sociedades humanas viven en consonancia y en continua confrontación con diferentes conflictos que se van planteando y que tenemos que lidiar con ellos, ¿no? Y desde la investigación para la paz del Instituto de Paz y Conflictos y en otros lugares sabemos que hay muchas maneras de abordar los conflictos, de gestionarlos, de transformarlos, y una de ellas es la violencia, pero hay otras muchas, ¿no? Entonces es verdad que cuando hablamos de las violencias, y cuando hablamos de la guerra estamos hablando de esa violencia directa, que es el mayor, ¿no? La forma, ¿no?, en la que la violencia adquiere mayor visibilidad, pues es en esas guerras, pero hay muchos más tipos de violencia que están funcionando en los distintos conflictos que viven nuestras sociedades, ¿no? Unas visibles, como esas violencias directas que matan gente de manera, pues, a través de las armas, etcétera, pero también hay una serie de violencias estructurales y culturales que también afectan a nuestras sociedades, ¿no? Pues como la pobreza, como el patriarcado y como otra serie de cuestiones que están funcionando en nuestras sociedades, ¿no? Entonces, en función de esas violencias que existen y demás, pues nuestras sociedades han tratado de proteger y de ofrecer seguridad, ¿no?, para los estados, para las personas, etc. Entonces, cuando nosotros planteamos alternativas no violentas al militarismo, estamos planteando alternativas y modelos de seguridad que cuestionan, ¿no?, los modelos tradicionales basados en las armas, en la protección del Estado, y pasar a unos modelos de seguridad más centrados en las personas, ¿no?, y en ese modelo, por ejemplo, de seguridad que planteaba aquí que antes, de seguridad humana, ¿no? Es mucho más multidimensional porque, bueno, pues a las personas no solamente les afectan pues eso, la violencia directa o intentos de invasión de su país o intentos de agresión, sino también les afecta pues la seguridad alimentaria, ¿no? Tener que comer cada día, la seguridad energética, por ejemplo, es decir, que puedan calentarse en invierno cuando hace frío. Para muchas personas esas son las amenazas a su seguridad, ¿no? Y eso es lo que piensan cuando piensan en seguridad, ¿no? Bueno, pues tratar un poco de cuestionar esos modelos tradicionales de seguridad que solamente apostaban por el gasto militar y por el ejército, y plantearlo por una seguridad que proteja a las personas, ¿no? Y frente a muchas de las amenazas que perciben, que tienen, ¿no? Y luego, bueno, ver también que desde la acción no violenta, pues las personas tienen y ejercen un poder, ¿no? Y es un poder que puede tener muy, muy, muy buenos resultados, ¿no? Incluso en muchos momentos más allá o más fuerza, ¿no?, que el poder de las armas. Y vamos a poner ejemplos de ello a lo largo de estos minutos. Entonces, bueno, cuando hablamos de antimilitarismo y cuando cuestionamos el militarismo y defendemos unas posturas antimilitaristas, pues lo hacemos desde esa posición, ¿no?, desde el cuestionamiento del recurso de la violencia para la gestión de conflictos, desde la idea de cuestionar para qué necesitamos las guerras, para qué sirven, pero también para cuestionar el papel de nuestras propias Fuerzas Armadas, ¿no? Yo voy a hablar desde el caso español, que es el lugar donde nos encontramos, el Estado español, España, y la sociedad quizá que mejor conocemos, ¿no? Y bueno, pues todo esto tiene también mucho que ver con lo que han estado hablando mis compañeros de ese gasto militar, para qué nos sirve, y bueno, ver si tenemos alternativas al ejército que nos protejan, que nos ofrezcan seguridad y que por lo tanto nos permitan reducir ese gasto militar
y reducir los costes de oportunidad, ¿no? Y poder utilizar ese dinero para otras cuestiones que ofrezcan más seguridad y protección a las personas. El ordenamiento internacional esto nos lo permite, porque desde la Carta de Naciones Unidas se apuesta por el uso de medios pacíficos para la resolución de conflictos, ¿no? Lo había mencionado antes Quique. Esto es algo que está extendido en el derecho internacional, ¿vale? Y que es reconocido como la prioridad para resolver conflictos internacionales son los medios pacíficos. Y ojo, el 95% o el 99% de los conflictos internacionales que se producen se resuelven mediante medios pacíficos. Lo que pasa es que muchas veces esto pues no alcanza cobertura en los medios de comunicación, no le damos mucha importancia, pues porque, bueno, porque quizás sea lo normal. Entonces lo normal no es noticia. Pero sin embargo no debemos de dejar de constatarlo, ¿no? Y de ser conscientes de ello, de que la mayor parte de los conflictos internacionales que se producen en la sociedad internacional hoy día se resuelven por medios pacíficos, ¿vale? Entonces, esa es la primera opción de la comunidad internacional, tratar de resolver las cuestiones sin tener que llegar al uso de la fuerza y de la guerra, ¿no? En el caso de nuestro ordenamiento constitucional, España se dota de unas fuerzas armadas a las cuales les encarga la defensa, ¿no? La Constitución española, pues las fuerzas políticas que dieron a luz esa Constitución y la población española, que luego lo refrendó en el referéndum, encargaron la defensa del país a las Fuerzas Armadas. Pero ojo, una defensa que consistía en defender la integridad territorial del Estado, garantizar la soberanía y la independencia del Estado y defender el ordenamiento constitucional. Si os paráis a pensar, estas cuestiones se le encargan a las Fuerzas Armadas, pero ya nos ha demostrado nuestro Estado que España tiene también mecanismos que no tienen que recurrir al Ejército y a las Fuerzas Armadas para defender la integridad territorial del país, para garantizar la soberanía y para defender el ordenamiento constitucional. Y os voy a poner varios ejemplos de ello. Con el tema de la defensa de la integridad territorial, tuvimos hace unos años un intento de Marruecos por intentar ocupar un peñón, Perejil, ¿no?, en el Mediterráneo, que era de soberanía española. Marruecos intentó aquello cuestionarlo y la respuesta que se le dio desde España no fue una solución militar. Intervinieron las fuerzas de seguridad españolas, pero no hizo falta que el ejército interviniera para resolver aquel problema. Y desde entonces, bueno, pues la gestión de las fronteras y del territorio de España en la frontera sur, pues no ha necesitado la intervención del ejército para nada. En cuestión de la soberanía y la independencia del Estado, pues todos hemos conocido lo que ha supuesto la amenaza de ETA para el Estado español, para la independencia del Estado y también pues, el independentismo vasco y sus reivindicaciones a través del uso de la fuerza, y eso no ha sido tampoco derrotado a través del ejército. El Estado tuvo otros recursos que fueron policiales, de inteligencia y sobre todo políticos, para desactivar esa amenaza también para la independencia del Estado español y la soberanía del Estado, ¿no? Y luego, bueno, el último ejemplo lo tenemos también en Cataluña, donde el ejército no tuvo que intervenir para defender el ordenamiento constitucional del Estado español. El Estado tenía otras herramientas policiales, políticas y jurídicas para desactivar esa crisis que se le plantea al Estado y que desde muchas posiciones pensaban, ¿no?, que amenazaba el ordenamiento constitucional español. Con lo cual, incluso para tareas a las cuales se les ha encargado a las Fuerzas Armadas su trabajo, ¿no?, la defensa del país, tenemos otras herramientas también en el Estado que ya lo hacen y lo hacen de manera bastante efectiva y con resultados positivos, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues eso nos viene a cuestionar para qué necesitamos unas Fuerzas Armadas, de qué tamaño, para qué necesitamos gastar en el ejército, si tenemos ya una serie de mecanismos que nos permiten defender al país tal y como lo interpreta la Constitución española, ¿no? Hay otras cuestiones que normalmente, y esto ya no está incluido en la Constitución española, que se le encargan al ejército también, ¿no?, y a las Fuerzas Armadas, como es la de garantizar la seguridad de la población, como es la de protegernos frente al terrorismo, como es la defensa del interés nacional o de la paz y la seguridad mundial de acuerdo con los compromisos del Estado español. Bueno, pues para eso tenemos varias cuestiones, ¿no? O yo planteo varios interrogantes aquí, ¿no? Uno es, frente al COVID, ¿nos ha protegido el ejército español? Es decir, cuando la principal amenaza para la seguridad de la población española ha sido una amenaza sanitaria, ¿para eso nos ha servido un ejército con 60.000, 70.000, 80.000 soldados, con portaaviones, aviones de combate, etcétera? ¿Eso nos ha protegido?
O quizá pues el tener otras herramientas de tipo sanitario, una protección, hospitales, camas, vacunas, etcétera, nos ha permitido ir paliando las necesidades surgidas de esa crisis sanitaria. ¿Cuál debería de ser la prioridad del gasto? Pues ya os digo yo que en los momentos más graves de la crisis, del COVID, el Estado español aumentaba más el gasto militar que el gasto sanitario, ¿no? Y eso según los datos del centro de las que por ahí están, ¿no? Kiki ha mencionado antes que, bueno, está muy claro que hoy día que el terrorismo puede ser una amenaza para nuestras sociedades, pero que el ejército y el gasto militar no supone ningún tipo de protección frente a ello. Y de hecho en España, cuando hemos tenido que actuar frente al terrorismo interno o externo, no se han utilizado medios militares, ¿no? Y esto de la defensa del interés nacional o la protección de la paz y la seguridad internacionales, ¿no? Pues bueno, aquí hay que pensar muy bien para qué se usa el ejército, ¿no? Porque tenemos, me vais a permitir que os ponga dos ejemplos. Cuando España acompaña a Estados Unidos en su invasión de Irak en el año 2003, esto se hace en nombre de la protección de la paz y la seguridad internacionales. Luego descubrimos que es una burda mentira, pues porque Estados Unidos tenía una serie de intereses ahí atrás y se inventaron esa falsa amenaza para la paz y seguridad internacional. España acompañó esa intervención con su ejército. Pero España también ha tenido ejemplos de cómo la burguesía española en un determinado momento, a principios del siglo XX, van a utilizar al gobierno y al ejército español para que atendiese intereses particulares, ¿no? Como eran las minas que tenía esta burguesía en el norte de África, que querían explotar y que ante la resistencia de las poblaciones locales y demás, pues necesitaron la intervención del ejército español para conquistar ese territorio y facilitar la penetración económica de la burguesía española en el norte de Marruecos, ¿no? Entonces, bueno, es cuestionable que estas intervenciones exteriores en Irak o antes más anteriormente en Marruecos fueran del interés del Estado, del interés nacional, era más bien parte del interés de unas élites que consiguieron embarcar al Estado y al ejército español en ese tipo de campañas, ¿no? Bueno, otra cuestión también, ¿no? Que tiene que ver con las crisis y las catástrofes, ¿no? Cuando ahora se intenta pues, vincular al uso, por ejemplo, de la unidad militar de emergencias para apagar fuegos, ¿no? Y uno se cuestiona y dice, pero no tenemos ya herramientas que probablemente sean más útiles y más eficientes porque son gente entrenada para apagar fuegos, tenemos bomberos forestales, medios de protección civil, que están entrenados específicamente para estas emergencias, mientras que los militares de la unidad militar de emergencia están entrenados para muchas otras cosas, no solamente para esto. Por lo tanto, su intervención es más costosa, es menos especializada y lo único que garantiza es eso, que van a llevar medios, sí, los medios militares. Pero claro, ahí podríamos decir, pues esos medios militares se pueden entregar a los servicios de protección civil que van a hacer una mejor labor y probablemente más barata que la intervención del ejército, ¿no? Lo mismo cuando se hablaba de la intervención y el uso de los médicos militares durante la pandemia, ¿no? Es decir, creo que el Estado español tiene mecanismos para abordar este tipo de cuestiones de emergencia y de crisis que no necesitan recurrir al ejército, ¿no? Y que además lo van a realizar de manera más eficiente que la intervención del ejército en este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, pues es desde el que se cuestiona la necesidad de un ejército para el Estado español, se cuestiona también el hecho de que nuestros impuestos financien ese gasto militar, ¿no? De lo que ya se ha ido hablando. Yo siempre me gusta también utilizar esa comparación, ¿no? Del porcentaje de gasto militar mundial que debería de invertirse en algunas de las partidas destinadas a la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Que tenemos claramente, y ahí se ve claramente el coste de oportunidad, ¿no? Si ese gasto militar mundial se utilizara para mejorar las cuestiones y los indicadores relativos a los distintos objetivos de desarrollo sostenible, pues sin ningún problema se podrían alcanzar para el año 2030. O sea, no es una falta de dinero, no es una falta de recursos económicos lo que existe, sino lo que existe es una falta de voluntad política para dedicar el gasto económico a estas cuestiones que afectan a la seguridad humana de las personas en todas las partes del mundo y no dedicárselo a ese gasto militar que nos plantea una serie de problemas. Claro, ante este cuestionamiento de, bueno, ¿para qué nos sirve el ejército, ¿no? Pues algunos siempre se puede decir, bueno, pero es que al final
actúa como elemento disuasivo en caso de una invasión, pues mira lo que les ha pasado a los ucranianos frente a Rusia, ¿no? Y claro, aquí es lo que tenemos que plantear, que existen sistemas alternativos de defensa que no implican necesariamente el uso del ejército, ¿no? Y lo hemos visto, y la sociedad civil organizada, siguiendo estrategias de acción no violenta, etcétera, etcétera, pues son capaces de afrontar situaciones de guerra, de invasión, de resistencia frente a agresiones externas, de resistencia frente a sistemas políticos autoritarios. Han conseguido también, pues, favorecer la secesión de algunos territorios cuando han querido independizarse de otro estado. O sea que la resistencia civil ha demostrado la potencialidad que tiene, y tenemos múltiples ejemplos en la historia reciente y la historia de todo el siglo XX para ilustrarlo, ¿no? Entonces, es cierto que tenemos sistemas alternativos de defensa que pueden proteger a las sociedades de riesgos externos y también de riesgos internos, ¿no? Eso sí, esto implica apostar por modelos diferentes de gestión de conflictos, de construcción de paz, modelos diferentes de entender la seguridad y la defensa de las personas y de las sociedades, ¿no? Ante diferentes tipos de amenazas que no van a ser exclusivamente las militares, ¿vale? Pero bueno, los tenemos y hay ejemplos, ¿no?, de este tipo de cuestiones. ¿Por qué construirlos desde la no violencia? ¿Por qué plantear una defensa sin armas, una defensa que no implique el uso de la fuerza militar? Pues en primer lugar por una cuestión de valores, una cuestión de la defensa de la vida ante todo, de limitar el daño al máximo posible, ¿no? En un segundo lugar porque el ejercicio de la violencia tiene un coste muy alto. No solamente tiene costes humanos, tiene costes políticos, económicos, psicológicos, sociales, culturales, ambientales, espirituales, etcétera, etcétera. Y son unos daños que permanecen, unos costes que permanecen a largo plazo. Por lo tanto, la decisión de utilizar las armas incluso en un sistema defensivo es una decisión que va a tener consecuencias a muy largo plazo, y en Ucrania se va a ver. En Ucrania se va a ver en las próximas décadas, una vez que incluso el conflicto armado termine, ¿no? También está la cuestión de los medios y los fines, ¿no? Bueno, aquí tenemos que entender que en la consecución o en la persecución de un objetivo bueno, necesario y deseable, pues hay que tener también muy en cuenta los medios que se emplean en ello, ¿no? Porque esos medios van también a dar forma al objetivo final que se alcance, ¿no? Y no todo vale para alcanzar cualquier objetivo, ¿no? Y bueno, además porque tenemos ya formas de gestionar conflictos sin violencia. O sea, tenemos maneras de gestionar no violentas, ¿no? Maneras no violentas de actuar en situaciones de conflicto, ¿no? Lo vemos hoy día, ¿no?, en multitud de lugares. Estos días con las manifestaciones del 1 de mayo, ¿no?, pues hemos visto pues mucha gente reivindicando sus derechos e incluso sus libertades, ¿no?, en la calle. Y eso lo hemos visto en multitud de lugares, de huelgas, de manifestaciones, etcétera. Son formas, ¿no?, por la cual la gente reivindica derechos, protesta y pide, pues, de manera no violenta que se amplíen en muchos casos los derechos y las libertades. Quizá tenemos ejemplos en los últimos años muy llamativos en esto, como por ejemplo el de Black Lives Matter en Estados Unidos, como trata de ampliar los derechos y libertades de la población negra en Estados Unidos, con algunos cambios importantes en ese país, ¿no? Pero también hemos visto cómo se ha protestado y se ha luchado para parar las guerras, ¿no? Yo recuerdo las manifestaciones en España, pues, que trataron de impedir la entrada y que luego exigieron la salida de España de Irak, ¿no?, en el año 2003. Tenemos también ejemplos, ¿no?, de cómo se ha utilizado la resistencia no violenta para luchar contra regímenes autoritarios, dictaduras y demás en muchas partes del mundo. Tenemos ejemplos de cómo movimientos independentistas han tratado de luchar por el autogobierno a través de estos medios. Tenemos ejemplos en multitud de lugares donde se ha luchado contra la ocupación militar y la colonización de sus territorios de manera no violenta. Tenemos ejemplos de cómo la sociedad civil ha luchado para que cierto tipo de armas, por ejemplo, no se utilicen. El hecho, por ejemplo, de que se prohibieran las minas antipersona
en los conflictos armados tiene que ver con un esfuerzo de la sociedad civil utilizando múltiples acciones no violentas para pedirle y exigirle a la sociedad internacional que cumplieran con una demanda social como era el fin del uso de esas armas, ¿no? Y aquello, bueno, pues se consiguió. Ahora hay otras campañas como, por ejemplo, en este sentido, ¿no? Como, por ejemplo, la de Stop Killing Robots, que tratan de detener la proliferación de armas autónomas, ¿no? Aprovechando el desarrollo de la inteligencia artificial, ¿no? Por los riesgos que lleva, ¿no? Y hay una campaña internacional contra eso, por ejemplo. Y luego, pues, bueno, Extinction Rebellion también nos ha puesto de manifiesto cómo desde la acción directa no violenta se está también luchando contra esas nuevas amenazas, por ejemplo, la emergencia climática, ¿no? Hoy día tenemos ejemplos de todo este tipo de luchas que se siguen realizando y ya tenemos un bagaje de métodos, de estrategias que se han ido utilizando en el siglo XX y que nos han permitido ir construyendo una especie de caja de herramientas, ¿no? De diferentes métodos que nos permiten en cada contexto y dependiendo de la situación y de los recursos disponibles y demás, pues organizar campañas de resistencia civil, es decir, de acciones no violentas organizadas, masivas, ¿no? Con una participación alta de la sociedad que planteen desafíos, ¿no? a los poderes políticos o económicos determinados, ¿no? Entonces, eso lo hemos visto en multitud de lugares en las últimas décadas del siglo XX, pero también incluso anteriormente, ¿no? Y tenemos posiciones, ¿no? Desde unas posiciones más disruptivas a unas posiciones y a unas acciones no violentas más constructivas, tratando de crear modelos e instituciones alternativos, ¿no? Para romper con estas estructuras de dominación y de violencia que se ejercen. Esto se ha puesto en marcha hasta durante la Segunda Guerra Mundial. Tenemos ejemplos donde en sociedades como Dinamarca al nazismo se le planteó una resistencia civil por parte de la sociedad danesa, tratando, por ejemplo, de evitar colaborar con el enemigo y tratar de hacerle inviable la dominación del país a través de aumentarle los costos para el control del país para las autoridades nazis, ¿no? Por ejemplo. Tenemos más ejemplos también durante la Segunda Guerra Mundial, no solamente en Dinamarca, y luego tenemos ejemplos de otras maneras, ¿no? de organizarse esas resistencias frente a las agresiones armadas, ¿no? En otras partes del mundo. Fijaros, aquí veis aquí tenéis un informe que se elabora en el año 2015, justo en el momento en el que se estaban firmando, se estaba terminando la primera parte, ¿no? de esta guerra de Ucrania, y en el cual un ucraniano, Maxim Bartovsky, que se dedica al estudio de la no violencia y demás, él ya planteó como una especie de libro blanco con propuestas para el gobierno ucraniano y para la OTAN para incorporar sistemas de defensa civil, sistemas de defensa no armada en las estructuras del Estado ucraniano y en las estructuras de la OTAN para hacer frente a lo que él veía muy claro como era la militarización de ese conflicto entre Ucrania y Rusia y lo que iba a ser después una nueva guerra entre ambos países, ¿no? Entonces él planteaba unas estrategias para preparar al país y para preparar también a la OTAN para responder a la guerra híbrida que planteaba Rusia de manera eficaz y además con unos costes lo menos sangrantes posibles para la sociedad ucraniana, ¿no? Aquello desgraciadamente no salió adelante. Más allá de esto, tenemos también los ejemplos los ejemplos, ¿no? de cómo la sociedad civil internacional ha conseguido ir creando herramientas para poder intervenir en conflictos más allá de sus fronteras, en conflictos internacionales, para tratar de garantizar la seguridad de otras poblaciones, ¿no? Y la paz en otros contextos, no solamente en el nuestro, ¿no? Entonces, el movimiento pacifista y la sociedad internacional han conseguido ir creando algunas herramientas, ¿no? Se hablaba de los ejércitos de paz, donde hubo varios intentos por exportar, ¿no? estos equipos de trabajo a determinados contextos específicos, a determinados conflictos, para reducir los niveles de violencia, incluso para frenar guerras, ¿no? Hoy tenemos el ejemplo de Non-Violent Peace Force, que es una organización de la sociedad civil comprometida con estos esfuerzos y, por ejemplo, ahora mismo trabajaba en Sudán proporcionando seguridad
a campamentos de refugiados en el país que tenían unos altos niveles de ataques por distintos actores armados, ¿no? Pero tenemos también intervenciones más pequeñitas, ¿no? Más modestas, de organizaciones que tratan de proteger a personas en mitad de conflictos armados, como por ejemplo el colombiano. En Colombia hay una serie de líderes sociales que demandan el respeto de sus derechos y libertades de la población y el respeto de la legalidad, por ejemplo, del Estado colombiano en mitad de ese conflicto armado que estaba en Colombia con las FARC y que todavía continúa hoy día con el ELN y con algunos otros grupos, y donde pues estos líderes sociales se veían amenazados y muchos de ellos asesinados, ¿no? Entonces, organizaciones como Peace Brigade International, Witness for Peace, etcétera, pues han proporcionado seguridad y protección a personas individuales frente a esas amenazas directas que en Colombia muchas veces cuando recibes una amenaza de muerte sabes que hay una alta probabilidad de que se cumpliese, ¿no? Hace unos años. Entonces, bueno, tenemos herramientas que han ido funcionando y que se basan en el uso de estrategias de acción no violenta para la protección de personas en situaciones con altos niveles de violencia directa, ¿no? También han existido propuestas que no se han puesto en marcha, desgraciadamente, para la creación de servicios civiles de paz, ¿no? Como una especie de contribuciones ciudadanas de cada estado para tratar de dotar a los estados de herramientas y de personal que poder mandar al exterior para intervenir en conflictos que están produciéndose y tratar de reducir la incidencia de la violencia en esos contextos, ¿no? Y incluso una propuesta en el año 94 para crear unos cuerpos civiles de paz europeos, ¿no? Y luego, bueno, tenemos herramientas, os he comentado también por qué utilizar esta herramienta y finalmente permitirme que os comente también sobre la eficacia de esta lucha no violenta. Ya desde el año 2011 tenemos datos empíricos que comparan las campañas de resistencia armada y no armada que se han producido en el mundo a lo largo del siglo XX y que nos muestran pues, su incidencia y su eficacia, ¿no? Los resultados de ese estudio nos indican que tanto formas de lucha armada y no armada frente a dictaduras para conseguir la independencia del país o para tratar de proteger a algunos espacios, pues han existido tanto las luchas armadas como las no armadas a lo largo de todo el siglo XX, especialmente a finales del siglo XX ha habido un aumento de la incidencia de la lucha no armada, ¿no? Pero lo que es interesante es que estas investigadoras han probado que la eficacia de las campañas no violentas suele ser más alta que la eficacia de las campañas violentas. Y ellas dicen que de todas las campañas no violentas que han identificado, más de la mitad han conseguido el éxito completo de los objetivos que se planteaban. Mientras que de las campañas violentas que se han identificado, solamente el 25% de ellas han conseguido el resultado esperado, ¿no? Con lo cual muestran, y además esto es consistente en distintos espacios, no es una cosa que solo ocurre en Europa, esto es una tendencia a nivel global, ¿no? Digamos que la superior eficiencia, ¿no?, de la no violencia para alcanzar el éxito en este tipo de conflictos relevantes en la arena internacional. Si nos lo llevamos al último periodo, los últimos 30 años, es decir, la posguerra fría, que es el periodo que nos afecta ahora quizá más cercano, ¿no? La investigación que hemos realizado en los últimos años nos muestra que en el 60% de las campañas que se han producido en el mundo de resistencia, el 60% han implicado el uso de herramientas no violentas. Y cuando se compara la eficacia de las herramientas no violentas y de las herramientas y de la lucha armada, digamos, vemos que la lucha armada ha tenido un éxito del 30% en estos últimos años, en estas últimas 3 décadas, mientras que las campañas de resistencia civil y de acción no violenta han tenido un éxito del 62,74%. No solamente es que hayan alcanzado sus objetivos, sino además que la sostenibilidad de los procesos que han iniciado es mucho mayor aquí, en las campañas de resistencia civil, que en las campañas de resistencia armada, ¿no? Aquí os pongo un ejemplo de la probabilidad de éxito de las campañas probabilidad de éxito total o parcial de las campañas de resistencia violenta y la probabilidad de éxito total o parcial
de las campañas de resistencia no violenta, ¿no? En los últimos 30 años. Y además, más allá de esto, lo que vemos es que, y con esto ya vamos terminando, que la lucha no violenta se ha convertido en un pilar fundamental en la acción política en el mundo contemporáneo. Es decir, está presente en procesos de cambio de lucha en muchas partes del mundo y en procesos, pues eso, importantes, que además la resistencia civil muestra una gran efectividad que cuestiona, ¿no?, muchas de las asunciones que decían, pues esto de que la lucha no violenta es una cosa de los utópicos, que no tiene resultados y que es de inocentones, ¿no? Bueno, pues en realidad a lo mejor no es tanto, ¿no? Y los datos empíricos nos muestran que su efectividad incluso supera a la de las campañas militares. Sin embargo, está fuera de las opciones que se barajan muchas veces para plantear la defensa de un país, ¿no? Y bueno, sobre todo también nos ha servido todo esto para ver que existen alternativas al militarismo que están funcionando y que llevan funcionando muchos años y que es cuestión de valorarlas, de dotarlas de recursos y de explotarlas. Evidentemente no van a funcionar en el 100% de los casos, pero es que ni siquiera cuando utilizamos el recurso a la vía armada y a la defensa militar, con ella tampoco se consiguen siempre los objetivos deseados, ¿no? Por lo tanto, bueno, hay que notar y constatar también que hoy día esta resistencia civil y la lucha no violenta es utilizada en un gran ámbito, en un gran número, ¿no?, de luchas sociales, políticas y económicas en todo el mundo, y que evidentemente esta cuestión de la defensa sin armas nos ofrece varias cuestiones positivas de manera inmediata para nuestras sociedades, ¿no? Por un lado, como decía antes Chloe, si reducimos el gasto militar y acudimos a una defensa sin armas, la existencia de conflictos armados y su virulencia se reduce inmediatamente. Pero es que además el militarismo y su presencia en la sociedad también se va a reducir. Y ya sabemos todos del riesgo de dotar de mucho poder a los militares en cuestiones políticas también, ¿no? Y en nuestras sociedades. Tenemos una historia en este país también, pues, que lo ilustra de ese riesgo. Y además, como ha explicado también Quique, ¿no?, pues el hecho de reducir el gasto militar y apostar por defensa sin armas nos permite, pues, que la sociedad afronte los dividendos de la paz, ¿no?, afronte la reducción del gasto militar y que se pueda dedicar ese gasto del presupuesto público a otras cuestiones que de verdad protejan más a la sociedad y a la población española. Le dejaré a Jesús, con esto termino, le dejaré a Jesús una serie de recursos también, de lecturas y demás para completar esta presentación, si os interesa, con más información, ¿vale? Y quedo a vuestra disposición para cualquier pregunta o comentario que queréis hacer. Muchas gracias. Pues, muchas gracias, Diego. Muchas gracias. Bueno, pues si os parece, son ya las 8:07. Yo creo que, como hay en el chat algunas cuestiones que se han ido planteando, digo, más que hacer yo ninguna intervención por ahora, prefiero, ¿no?, retomar las cuestiones que han planteado algunos de los asistentes, comenzando por Cristino, me parece, ¿no? Planteó dos cuestiones inicialmente a Chloe, que eran: ¿los gastos militares de Rusia y China son fiables? Y segunda, en el caso de Japón, ¿qué diferencia hay entre las estrategias de autodefensa y de aumento de las capacidades militares? Si os parece, bueno, podemos, como la pregunta que ha planteado Kevin Kaisig, creo que también tenía que ver con la intervención de Chloe, podemos plantearla ahí también. Dice: ¿cuáles son los factores que han hecho posible optar por una política distinta de seguridad, menos militarista en América Latina? Si os parece, en principio, estas dos. Vamos, esas tres, en realidad, ¿no? Las dos de Cristino y la de Kevin Kaisig. Sí, muchas gracias. La primera pregunta tiene una respuesta muy corta. No son fiables los datos de Rusia y China. Es decir, no son fiables. Son estimaciones conservadoras.
¿vale? No tenemos, los datos militares de Rusia y China no son transparentes, entonces el CIPRI pues, hace estimaciones, ¿no? Pero son estimaciones conservadoras, es decir, que podríamos esperar que realmente fueran más los gastos militares de esos dos países. Luego, en el caso de Japón, ¿qué diferencia hay entre las estrategias de autodefensa y de aumento de capacidades militares? Bueno, el caso es que Japón hasta hace poco, ¿no? Hasta el 2022, como os comentaba, pues tenía una estrategia de defensa basada en la autodefensa. Realmente pues, se consideraba, de hecho, a Japón como un país bastante pacifista, ¿no? Y que tiene pues, ese famoso artículo 9 de su Constitución que pues que le impedía, ¿no? Involucrarse en conflictos armados internacionales. Y bueno, pues con su nueva estrategia de defensa, realmente pues ahora Japón podría tener también armas ofensivas, ¿no? Y bueno, modernizar su ejército, etcétera, etcétera, ¿no? Así que pasa de lo defensivo a lo ofensivo. Luego, pues sobre los factores que han hecho posible optar por una política distinta de seguridad menos militarista en América Latina, realmente esa es una muy buena pregunta sobre la que no creo que tengo una respuesta realmente muy elaborada, ¿no? A lo mejor Diego o Quique tienen más idea, no lo sé, pero creo que influye en América Latina el recuerdo todavía muy reciente de la dictadura, ¿no? Por ejemplo, en Chile o en Argentina, con los desastres que ha tenido la dictadura en la sociedad y que, bueno, pues ese recuerdo todavía muy fresco, creo que influye todavía en la sociedad en la medida en que, bueno, pues no desea una presencia o un poder militar muy fuerte en su país, ¿no? Posiblemente habrán más factores, pero de pronto creo que podría ser una de las explicaciones, un inicio de respuesta a esa pregunta. Gracias, Chloe. Bueno, has comentado de por si Quique quiere comentar. Ya le planteo también, digo, independientemente de que ahora quiera hacer referencia a la pregunta anterior, hay una otra pregunta también dirigida para Quique y es ¿cuáles serían las características de la etapa de transición a un mundo no militarizado o menos militarizado? Quique, cuando quieras. Esta y si quieres comentar también lo que ha planteado la pregunta anterior, ¿no? Te ha remitido Chloe. Sí. No puedo apuntar mucho más a lo que he comentado. Simplemente, bueno, llamar la atención sobre lo alarmante que es que un país como Japón haya cambiado su constitución y decida armarse también a nivel ofensivo. Y en este sentido, creo que podemos también preocuparnos por la apuesta que está haciendo Alemania por militarizarse, que ha anunciado aumentos de su presupuesto militar de hasta casi 100.000 millones, siendo los dos países perdedores de la Segunda Guerra Mundial más importantes y que sufrieron las consecuencias también en su articulación legal y en el control sobre su industria y demás. Ver que estos dos países ahora vuelven a entrar en el juego y en la carrera de armamentistas es verdaderamente preocupante. Y de hecho esto me sirve para conectar con la pregunta de Cristino sobre esta etapa de transición, por el hecho de que los ejemplos de Alemania y Japón son muy útiles cuando nos planteamos la posibilidad de la conversión industrial. Especialmente el caso de Alemania, la reconversión obligada que tuvo que hacer después de la Segunda Guerra Mundial de sus empresas al sector civil nos puede servir como ejemplo de lo que se puede llegar a hacer y de los efectos positivos que tiene en la economía de un país, ¿no? Sabemos que muchas empresas alemanas estaban perfectamente imbricadas en el sistema militar nazi y que luego se convirtieron y bueno, esos nombres siguen estando en nuestras mentes.
Y en este sentido de la reconversión, hay algunos ejemplos que nos pueden también servir. En Inglaterra está el caso de Lucas Aerospace, era una empresa militar que entró en bancarrota y sus trabajadores decidieron colectivizarla y reconvertirla a lo civil. Y en el caso de España tenemos un ejemplo que sería muy fácil de acometer, que es el de Navantia. Principalmente porque es una empresa pública que tiene decenas de millones de pérdidas cada año, que además está vendiendo armas, en este caso fragatas y corbetas, a un país en conflicto, como es Arabia Saudí, lo cual es ilegal según el derecho español, según el derecho internacional y según la posición común europea. Entonces, tener esa empresa pública fabricando armamentos que sabemos que acaban en conflicto y que encima tenga pérdidas que le pagamos entre todas las españolas cada año, pues en mi caso está pidiendo a gritos una reconversión, ¿no? Y en ese sentido es interesante la aportación de CAAT, de Campaign Against Arms Trade en Reino Unido, que ha hecho varios informes muy interesantes sobre cómo sectores tecnológicos militares podían reconvertirse en renovables. Hay un informe muy interesante que se llama Arms to Renewables, de armas a renovables, que traza un plan muy detallado de cómo hay capacidades de los trabajadores y de ciertas tecnologías que no sería demasiado complicado redirigir hacia lo civil. Si queréis luego, cuando cerremos esto, Jesús, te puedo pasar algunos recursos, pero a quien le interese esto de la conversión, pues es interesante, ¿no? Porque nos permitiría acometer dos problemas. Por un lado, la crisis climática y por otro lado, la militarización. Y bueno, en este sentido decir que del mismo modo que se hicieron esfuerzos de guerra, ¿no? en Occidente durante varias épocas y quizás con especial fuerza en la Segunda Guerra Mundial, pues quizás es momento que pensemos que las diferentes crisis que vivimos lo que exigen son unos esfuerzos de paz, ¿no? Unos esfuerzos por el clima, que si se pudo hacer en un sentido, se puede hacer también en el otro, también teniendo en cuenta los ejemplos que comentaba. Y bueno, de esa etapa de transición que comenta Cristino, creo que todo lo que ha comentado Diego sería para incluir en estos planes, ¿no? de desmilitarizar y desarmar el mundo. Desde luego, esas serían estrategias y serían formas de hacer que teníamos que tener en cuenta. Y por lanzar algunas ideas más en esa línea, que tengamos en cuenta que hay 30 y tantos, creo que 32 países en el mundo que no tienen ejército y que hasta la fecha no han sido invadidos, por lo cual nos permiten vislumbrar la posibilidad de no tener un ejército y que tu país mantenga su integridad y mantenga incluso sus intereses en la arena internacional, que es el ejemplo más conocido es Costa Rica, pero también podríamos pensar en Islandia. Entiendo precisamente que esa etapa de transición tendría que descansar en unas estructuras de seguridad común y de multilateralismo muy sólidas. Como comentaba antes, necesitaremos unas Naciones Unidas refundadas que no tuvieran el Consejo de Seguridad, que es más bien un Consejo de Inseguridad, y que funcionaran de forma verdaderamente cooperativa y multilateral. Otro ejemplo de estas estructuras de seguridad común podría ser la Unión Europea. Y siendo hoy el Día de Europa de la Paz y la Unidad, y teniendo en cuenta las tendencias militaristas de la Unión Europea, teniendo también en mente los datos que Chloe ha lanzado antes, sabiendo que el gasto militar agregado es el segundo mayor del mundo si tenemos en cuenta Reino Unido, teniendo en cuenta que el presupuesto militar de la Unión Europea, el propio, el presupuesto común, ha aumentado un 183% el último año. Y pensando también pues, en las palabras de Schuman, que es quien hace la declaración que hoy se rememora, en la que quería crear una Europa en la que fuera impensable materialmente la guerra, ¿no? Que hacer unas estructuras de cooperación también económicas tan sólidas que fuera impensable que el continente europeo volviera a entrar en guerra. Sin embargo, pues ahora nos encontramos con personajes de la talla de Josep Borrell que su apuesta es radicalmente opuesta, ¿no? Y tiene el perfil de los halcones de los que se habla tanto en Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, repensar una estructura, repensar una
una estructura supranacional como es la Unión Europea, las Naciones Unidas, y poner fin al discurso de estos señores de la guerra, ¿no? Que tenemos a personajes como Josep Borrell marcando nuestra política, ¿no? O como Trump o como Biden incluso, con estos niveles de testosterona tan altos, con esta masculinidad también basada en la virilidad y la épica militar, es complicado que consigamos algún cambio. Y en ese sentido, es el momento que escuchemos a intelectuales y a activistas que, por ejemplo, las de la política exterior feminista, que plantean alternativas muy, muy sensatas. Y bueno, una última idea en esto de cómo se lleva una transición hacia la desmilitarización y el desarme. El propio Tratado de No Proliferación, pese a lo imperfecto que es y pese a no haber conseguido la proliferación de armas nucleares, tiene unos mecanismos que nos pueden servir de ejemplo. Porque durante muchos años, ahora está empezando a degradarse toda esa estructura del tratado, pero durante muchos años Estados Unidos y Rusia redujeron su armamento nuclear y permitieron que otro país y terceros supervisaran sus arsenales. Ese tipo de tratados, ese tipo de instrumentos de política internacional son los que necesitamos si queremos acometer reducciones drásticas del gasto militar y políticas de desmovilización y desmilitarización. Y lo dejo aquí, que creo que me he enrollado un poco. Muchas gracias, Quique. Bueno, del chat quedarían unas cuestiones que ha planteado Roque Hidalgo, que además lo ha comentado que se te tenía que ir, pero por lo menos como esto está siendo grabado, si os parece las retomamos y si queréis hacer algún comentario a alguna de ellas. Por ejemplo, ¿qué efecto ha tenido en el militarismo en el mundo la profesionalización de los ejércitos? Esa es una. ¿No sería necesario trabajar por la disolución de la OTAN como ocurrió con el Pacto de Varsovia? Una segunda. Otra cuestión que plantea, ¿qué opinan sobre la idea de que los nuevos militares son los periodistas? Y finalmente, ¿cuál es la situación actual de los movimientos pacifistas dentro de Estados Unidos? Que yo sepa, no hay más cuestiones. Si queréis hacer algún comentario, digo en el chat, que no hay más. Si queréis hacer algún comentario sobre lo que ha planteado Roque Hidalgo. Vale, Jesús. Mira, empezamos por lo último que acaban de plantear, si quieres, por el tema de los movimientos pacifistas en Estados Unidos. Pues han tenido una importancia grande en algunos momentos de la historia de Estados Unidos y en otros momentos pues han estado un poco menos visibles, ¿no? La verdad es que están ahí, ¿no? Están dentro de la sociedad estadounidense y no siempre esos movimientos pacifistas, ¿no? Son apreciados desde fuera o están suficientemente articulados. Desgraciadamente, con todo lo que fueron el 11 de septiembre y todas esas narrativas de lucha contra el terrorismo global y todo esto, pues han atravesado unos años difíciles en Estados Unidos, pero bueno, todos tenemos las imágenes de las protestas contra Vietnam y cómo eso afectaron a la propia sociedad estadounidense en un momento determinado, ¿no? Luego ese tipo de protestas y ese movimiento se ha ido organizando también para luchar contra otras guerras y para cuestionar también el militarismo dentro de Estados Unidos, ¿no? Aún así, la cuestión del ejercicio de la violencia, ¿no? En Estados Unidos, incluso de cara al interior del país, ¿no? Con esa tolerancia a la posesión de armas en Estados Unidos y demás, pues bueno, nos plantea unas dificultades mayores, ¿no? A esos movimientos pacifistas que a lo mejor de las que tenemos aquí en Europa, en otros países. Con respecto a lo de la OTAN, yo no creo que el problema sea necesariamente el mantenimiento de estructuras como la OTAN, porque, bueno, si se limita la estructura de la OTAN, las alianzas de los países en política exterior van a mantenerse y por lo tanto, lo que van a hacer es cuestiones parecidas, ¿no? O sea, al final la Alianza Atlántica, la OTAN, lo que hace es visibilizar unos lazos de cooperación militar y políticos entre los Estados miembros. Y eso
bueno, incluso sin que existiera la OTAN, ese tipo de lazos van a seguir manteniéndose, ¿no? Porque son lazos políticos, económicos y de una manera de entender el mundo y de respuestas a las amenazas que surgen, en la cual la mayoría de los países que hacen miembro de ese club, pues las van a mantener aunque el club no exista, ¿no? Entonces, lo que nos interesa aquí es, más que acabar con la OTAN, es intentar acabar con la cultura de la guerra. Y eso requiere transformar las mentalidades de la gente en nuestros países, ¿no? Y explicarle pues que el militarismo no es la única opción, y es más, es que es la opción probablemente una de las opciones más malas, ¿no? Para actuar en conflictos internacionales, para defender a la población, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que tenemos que construir, que se está construyendo desde las escuelas, ¿no? Con la educación para la paz y la extensión de la cultura de paz desde los colegios, pero que requiere todavía muchísimo esfuerzo, ¿no? En cuanto a la afirmación de que, bueno, los periodistas son los nuevos militares, yo creo que no. O sea, aquí las funciones son diferentes y siempre hemos tenido periodistas y unos creadores de opinión pública al final que han influido vamos, desde que empezamos a tener los medios de comunicación de masas a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, la actuación de esos periodistas y de los usos políticos que se le ha dado a la información y a la comunicación, pues han estado ahí, ¿no? O sea, no creo que ahora la situación difiera mucho, simplemente que hay otro tipo de herramientas, ¿no? para facilitar esa comunicación con las redes sociales y con otro montón de maneras de ejercer la comunicación de la información pues más actuales. Y por último, y en relación con la cuestión de América Latina, yo creo que es importante también señalar que, en cierto modo, y esto también está vinculado a la respuesta que ha dado antes Quique, ¿no? Que el respeto que se ha tenido en América Latina a las fronteras establecidas ha sido muy grande. Es decir, en América Latina no se cuestionan o no se han cuestionado durante la mayor parte del siglo XX casi las fronteras sobre las que se han construido los estados-nación en estos territorios. No se han cuestionado, en muchos casos, de manera interna, o los cuestionamientos que han surgido apenas han tenido fuerza para sobreponerse al poder de los estados, ¿no? Y los estados no se han hecho, digamos, la puñeta ni han llevado sus rivalidades políticas también a el punto de entablar guerras por conquistar territorios a países vecinos a pesar de las disputas fronterizas que hayan podido tener. Ahí ha habido un respeto de la legalidad internacional en cuanto a la inviolabilidad de las fronteras y en cuanto a la no adquisición de territorio por medio del uso de la fuerza. Eso, desgraciadamente, en otras partes como en Europa, pues a lo largo del siglo XX, eso, pues tenemos una historia de múltiples guerras, cambios de frontera por medio del uso de la violencia y casi hasta los años 90, ¿no? Así que, bueno, Rusia está reproduciendo algo que ha ocurrido en otros momentos en la historia europea del siglo XX, que es utilizar el uso de la fuerza para intentar quitarle un trozo de territorio a Ucrania. Y eso en América Latina, pues por otras razones, ha estado fuera de cuestión o no se ha producido, ¿no? Eso yo creo que le ha dado una estabilidad a América Latina, ha reducido el número de conflictos armados entre los países en la región y también ha llevado pues probablemente a un menor gasto militar en ese sentido, ¿no? Porque, bueno, como que la rivalidad entre los distintos estados en América Latina se dirime de otra manera y no solamente por cuestiones militares. Gracias, Diego. No sé si Chloé o Quique queréis intervenir más. Si no, pues yo por un lado, y bueno, ya son las 8:27, vamos a ir concluyendo, ¿verdad? Bueno, por supuesto, agradeceros vuestras intervenciones y la participación que ha habido en el chat de cuestiones, consideraciones que se han realizado. Y en relación con pues, vuestras intervenciones, bueno, evidentemente me han suscitado pues algunas cuestiones. Yo creo que por remarcar, ¿no? Aunque en vuestras propias exposiciones se ha señalado, yo creo que una de las limitaciones que tiene el sistema internacional es la debilidad del propio sistema de Naciones Unidas.
que en un contexto como en el que estamos, yo creo que no se está remarcando suficientemente. Es decir, necesitaríamos una instancia de gobernanza global realmente efectiva, como decía en la introducción, y evidentemente los grandes poderes, especialmente los países que tienen derecho de veto en el Consejo de Seguridad, no están por la labor. Y eso, bueno, evidentemente no están por la labor, pero en la medida que hubiera un clamor ciudadano a nivel global, y debería de haberlo, pues vamos a tener muchos problemas para tratar de plantear alternativas a la vía militar que justamente estos países, entre otros, abogan, ¿no? y promueven, ¿no? Eso por un lado. Luego me ha parecido muy interesante la referencia que ha hecho Diego al informe este de 2015 de las posibilidades de la defensa civil no violenta en Ucrania, ¿no? Y cómo eso pues realmente no se potenció. Me he acordado de que en la mesa redonda, la sesión que hubo en febrero, dedicada a la guerra de Ucrania, un año después de haber comenzado, ¿no? Digo, una de las sesiones que ha habido este año, que está también grabada, la intervención de Cristian, el director del ICIP, ¿no? Justamente hizo referencia a la resistencia civil no violenta ucraniana ante la guerra, ¿no? Y en particular hizo referencia a un informe que está publicado, y ahí, bueno, por supuesto está el enlace en la documentación de la sesión a la que estoy haciendo referencia, pero también lo he puesto ahí en el chat, junto a otros enlaces como el llamamiento "La guerra nos cuesta un mundo", enlace al centro de las, y como ha surgido, ha aparecido también, y Quique ha comentado, ¿no? de la posibilidad, ha hecho referencia a las iniciativas de reconversión de industria militar a usos civiles. Yo creo que, como os decía también, digo, cuando hemos preparado la sesión, aunque hay documentación ya subida en relación con esta sesión, en la página de Mirada, si os parece, en los próximos días, pues podemos ir completando con algunos de los documentos a los que habéis hecho referencia, las presentaciones que habéis utilizado, si os parece bien, ya se subirían, y lo digo para que la gente lo sepa. ¿Vale? Jesús, acabo de compartir los dos enlaces de los dos documentos que mencionabas, tanto el de 2015 de Barkowski y el de Sí. Philippe Dassa, ¿no? Se llama, Sí. que hablabas ahora del ICIP y de Novak, que son Sí. los que lo impulsaron. Muy bien. Bueno, pues nada, yo creo que si os parece, yo creo que debemos de concluir, ya es bastante tarde, y vuelvo a agradeceros, ¿no? vuestro esfuerzo y generosidad, ¿no? con esta colaboración, ¿vale?